paz a vosotros, mis amados hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me Sí, lo escuchan? escuchamos. Ah, ok. Entonces, vamos a iniciar y quiero comentarles que aquí en este capítulo 8 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de este capítulo 8 diciendo, poniéndole como título, viviendo en el Espíritu. Y realmente son temas muy interesantes, muy importantes, tal vez ya los hemos escuchado, ya hemos tenido la bendición de escuchar diferentes predicadores, pero hay luego cosas interesantes, muy importantes para la vida del cristiano, de cómo es vivir en el Espíritu. Y el propósito de este tema en esta tarde-noche es de que nosotros podamos analizar de que de alguna manera como seres humanos tenemos problemas con el pecado y cuál es la forma de cómo nosotros podemos ya no tener pues tanto contacto con el pecado, no seguir cometiendo los mismos errores, seguir en las mismas sendas equivocadas. Y eso es lo que vamos a contemplar, eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en este capítulo, que el texto realmente es del versículo 1 hasta el versículo 27. Lógicamente que no lo vamos a poder analizar pues todo el texto, pero vamos a tratar de analizar pues unos cuantos versículos y vamos a iniciar con el versículo 1. Aquí está como la parte principal de todo lo que se habla en este texto. Y que dice el apóstol hablándoles a los hermanos italianos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí, en este versículo, podemos contemplar que hay dos grupos que les diré que son antagónicos. ¿Cuál es ese primer grupo que nos señala aquí el apóstol Pablo? Los que andan conforme a la carne. Y quiero enfocarle en eso, dice, los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay un grupo que anda conforme a la carne. Ahora, nosotros, pues creo que todos sabemos cómo es andar conforme a la carne. O sea, que nosotros andamos obedeciendo o practicando o andando en los apetitos de la carne. Y pues todos tenemos entendido, pero vamos a darles lectura aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 14. Romanos capítulo 1, versículo 14, que dice, déjenme ver porque creo que estoy equivocado en el texto. Sí, es el versículo 29.
dice el apóstol Pablo que los que andan en la carne están atestados de toda injusticia. Estoy en el versículo 29. ¿Sí? Andan en toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y etcétera. O sea, es una lista larga de formas de pecar del hombre, y que a veces cuando nosotros analizamos estas listas podemos darnos cuenta que a veces si no caemos en una forma de pecar, caemos en otra, o estamos con problemas también de comprensión de cómo es esa forma de que debemos de evitar de cometer pecado. Y la verdad sería muy largo poder estudiar todas estas formas de pecado y qué es lo que significan, qué es lo que quieren decir para nosotros. Pero ahorita lo único que vamos a ver de que hay dos grupos. Eso es lo importante de este tema en esta noche. Volvemos al capítulo 8, en donde ya vimos cómo son los que andan conforme a la carne, obedeciendo a los apetitos de la carne. Pero ahora vamos a ver conforme los que andan conforme al Espíritu. Y eso también, pues todos sabemos. Me gustaría que leyéramos en Gálatas. Y nada más para recordar, les decía de cómo el apóstol Pablo también aquí en Gálatas nos dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada más. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, esto es los que andan en el Espíritu. Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu y todos sabemos los que son los frutos de la carne. Así es que hasta ahí no tenemos ningún problema. El problema que nosotros tenemos que ver y analizar es cómo andar en el Espíritu, porque lógicamente nosotros no queremos andar en la carne. No queremos vivir en el pecado, porque sabemos que el que vive en el pecado, pues vive en condenación. Y aquí el apóstol Pablo dice, una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo importante para nosotros. Nosotros no queremos vivir en la carne para no tener ninguna condenación, nada que nos reproche el Señor, nada el que nos aleje de la presencia del Señor, ¿no? Este es el gran propósito del apóstol Pablo en su escrito, que es necesario que nosotros andemos conforme al Espíritu. Y dice en el versículo 14, que es el versículo que les mencionaba hace ratito, que dice, porque todos los que son
estoy en Romanos capítulo 8, versículo 14. Perdón, porque creo que no les había dado la cita bien. Y dice, leemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es lo que es importante para nosotros, es lo importante, es la parte medular de esta, pues esta predicación de esta noche, ya que estamos recibiendo el sábado. Ahora, ¿cómo andan los que andan conforme al Espíritu? Decía, eso es lo importante. Y miren, yo les he comentado a algunos hermanos, incluso hoy estoy aquí con los hermanos en Querétaro, y les decía, lo primero que nosotros tenemos que hacer y que dice pues el Señor Jesucristo, Él dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo pueden ver ustedes en Juan 4:24. Pero lo que vamos a ver es de que Dios busca adoradores. Y a veces yo pienso, bueno, o sea, él no anda buscando evangelizadores, no anda buscando quien le alabe, no anda buscando hombres que pues lleven mensaje a algunas almas, sino que él busca adoradores. O sea que lo importante para Dios, en primer lugar, vamos a decir, no que lo demás no sea importante, todo es importante, pero para Dios lo primero que Él pide y busca es que haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y fíjense que en este punto, en ocasiones hemos platicado con mi familia y con algunos hermanos de que la adoración, ¿cómo debe de ser? Y eso es lo que vamos a ponerle atención en esta noche. Voy a pedirles que abran sus escrituras en Éxodo 34:8. Y vamos a leerlo si alguien tiene ya el texto, que me haga favor de leerlo. Éxodo 34:8. Hermana Sarita, ¿lo tiene? Sí, hermano. Lo leo. Entonces Sí, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Eso es. Entonces, ahora, nosotros aquí podemos contemplar que Moisés bajó la cabeza y adoró. ¿Qué es lo que podemos contemplar en esta acción de Moisés? Bueno, primero que el bajar la cabeza y doblarse o postrarse hasta el suelo, esto quiere decir que él sintió una humildad, se sintió tan pequeño, se sintió tan bajo, que tuvo que humillarse, tuvo que doblegarse ante aquel resplandor que él comprendió que era pues algo divino. Y entonces uno como ser humano, como hombre hecho de polvo de la tierra, cuando está ante la grandeza y la omnipotencia y la gloria de Dios, debe de humillarse. Esto es algo que Dios aprecia mucho en el ser humano, que seamos humildes y sencillos de corazón. O sea,
Dios aborrece a los hombres altivos, orgullosos, vanidosos, porque debemos de tener en cuenta de cómo nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, de lo más bajo, de lo más vil, podríamos decirlo, o sea, terrenos, porque hay otras naturalezas, pues, más arriba de nosotros y realmente, pues, no nos podemos comparar con ellos. Y ahora, si eso nosotros lo entendemos así, de que al estar ante la presencia del Creador, ante la divinidad que gobierna en todo el universo, pues tenemos que humillarnos, tenemos que doblegar nuestro ser. Y yo les he comentado de que tenemos que hacer lo mismo que hacen los árabes, los islamistas y en ocasiones los judíos, de cómo ellos, aunque sea nada más en postura, pero se humillan delante de Dios porque reconocen la grandeza, y yo diría la super grandeza de Dios, el omnipotente, ante quien todos los seres humanos tenemos que humillarnos. Y a su pueblo, Él nos llamó para eso. Él nos eligió para eso, para que le adoremos, para que seamos hombres respetuosos, hombres reverentes, hombres de un corazón humilde y sencillo, porque eso lo dijo el Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto debemos de procurarlo siempre, siempre, siempre. Todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Siempre tenemos que postrarnos ante el soberano de todo el universo y postrarnos hasta la tierra. A veces en el templo como que no nos animamos a arrodillarnos y doblegarnos de esa manera, postrándonos hasta el suelo, porque como que no estamos acostumbrados. Y luego, más que algunos grupos religiosos incluso han torcido el entendimiento de qué es la adoración, y ellos ponen que adorar a Dios es cantarle. Y bueno, puede ser, o sea, no que esté mal, pero realmente la adoración, si nosotros lo contemplamos a través de toda la Biblia, de todas las formas en donde habla de que se postraron, es hasta el suelo, doblegarse. O sea, aparte de arrodillarse, es doblegarse, esto es poner la frente en el suelo, en la tierra. Por ejemplo, veamos a Apocalipsis 19. También, si Julio nos puedes leer el versículo 4. Apocalipsis 19, 4. La cita nos dice: Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron: Amén, alabado sea el Señor. Entonces, si le ponemos aquí atención a lo que dice el versículo, los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Entonces, también aquí los seres más altos, más santos, ante Dios se doblegan, ante Dios se postran, ante Dios se humillan.
Y repito, si ellos que están a un nivel más alto adoran a Dios, pues nosotros con mayor razón. Nosotros tenemos que reconocer nuestra bajeza, tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestra condición de seres humanos y darle gracias a Dios que de nosotros quiere hacer Él obras maravillosas. Para eso también nos ha llamado, para realizar su obra en nosotros y ponernos a ese nivel, tal vez, de estos ancianos que están allá en su presencia y que ellos son seres que tienen que humillarse delante de Dios. Y fíjense que en este punto quiero decirles que cuando el hombre se humilla, aunque sea personalmente o en persona, como que va adquiriendo esa humildad que a veces no tenemos varios de nosotros, varios de los que nos congregamos en nuestras congregaciones, no manifestamos esa humildad, esa sencillez, pero cuando nosotros empezamos a orar de esta forma, de esta manera, fíjense que sí nos va cambiando nuestra forma de ser. Nos vamos haciendo menos altivos, menos orgullosos, menos vanidosos y vamos tomando la actitud de humildad, de sencillez, pero aparte no es nada más físicamente, ¿no? Que nos humillemos, sino que tiene que ser una humillación de lo profundo de nuestro ser. Decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides, no, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y eso es lo que se entiende también ahí, o sea, bendecir a Dios, adorar a Dios con lo profundo de nuestro ser también, que aquí en nuestro corazón haya esa humildad, esa sencillez, y entonces nosotros podremos adorar en espíritu y en verdad. Y entonces es cuando nosotros andaremos conforme al espíritu. Entonces nosotros podremos ir moldeando nuestro carácter y ser personas que muestren reverencia, muestren respeto y temor delante de Dios. Porque esto es algo agradable para nuestro Padre, esto es algo que Él valora mucho en las personas. Y créanme que cuando nosotros empezamos a obtener esa humildad y esa sencillez y que vamos bajando nuestro ego, entonces también empezamos a tener menos problemas con el pecado. Como que ya no tenemos tanta inclinación hacia el pecado porque nuestros pensamientos están ya en las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu nos ayuda, nos apoya para que nosotros dejemos de estar pensando en las cosas de la carne. Incluso aquí mismo en Romanos 8, déjenme buscarlo, pero en el versículo, Romanos 8, y vamos a ver el versículo
En el versículo 13, quiero que le pongamos atención a esta parte que pues me parece muy, muy importante. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea, si vivís por el Espíritu, hacéis morir, y subrayen esa palabra, hacéis morir las obras de la carne. O sea, el Espíritu hace morir todos esos deseos de la carne. Y yo realmente no le había puesto atención a esta palabra, que el Espíritu Santo de Dios hace morir los deseos de la carne. Y esto, pues muchos de nosotros podremos ser testigos, o podremos dar este testimonio de que cuando la palabra de Dios empieza a hacer su obra en nosotros, vamos perdiendo esos deseos, esos apetitos carnales. Pero a veces, pues batallamos. ¿Por qué batallamos? Porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo, de modo que sea el Espíritu el que nos guía, sea el Espíritu que nos purifique, que nos santifique, y entonces, mis amados hermanos, habremos dejado de estar inclinados hacia el pecado, porque el Espíritu nos levanta, el Espíritu nos conforta, el Espíritu nos ayuda, incluso hasta pedir lo que queremos o necesitamos. Así es que, mis amados hermanos, hasta ahí nos quedamos y vamos a pedirle a Dios que nos dé una porción más de su Santo Espíritu, para que nuestro espíritu ayude para que todos esos apetitos de la carne mueran en nuestro ser, y que no tengamos tantos problemas con los pecados de la carne. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.